Esta semana continuamos el estudio de la Torá en el libro de Bamidbar con la porción Balak. Bendito eres tu eterno Dios nuestro soberano universo, que nos santifica con tus mandamientos y nos ha ordenado todo lo concerniente al estudio, a la práctica de tu sagrado. Recordemos que Balak era hijo de Zippor y era el rey de Moab, enemigo aférrimo de Israel, así como también lo eran los midianitas. Como diría un refrán popular, Dios los crea y el diablo los une. En este caso, sus tendencias a lo malo, su odio en común por Israel, los unió para tratar de alguna manera de dañar. De aquí les doy el primer consejo. Todos tenemos tendencias al mal, que de alguna manera debemos rectificar, refrenar. Cuídate de no atraer gente a tu vida que, lejos de ayudarte a refrenarlas, te aliente a darles rienda suelta. Por ejemplo, si eres débil para el chisme, aléjate de esas personas conversadoras, ya que en las muchas palabras nos falta el pecado. Algunos dicen no me gusta, pero me entretienen y se quedan allí. Como dicen el muchacho que lloró y la mamá que lo pellizca. Por eso dice la Torá que el sabio ve el mal y se aparta a tiempo. Porque el que esté firme debe mirar que no caiga y no culpar a otros. Porque tú eres el único responsable de tus acciones y decisiones. A grosso modo, esta porción nos habla de la estrategia que ideó Balak para tratar de maldecir al pueblo de Israel y así poder derrotarlo. Los judíos se dirigían hacia la tierra de Israel y Balak sabía que habían vencido a Sihon y a Og, poderosos aliados de Moab. Aunque los demás sabían que Bené Israel no tenía previsto atacarlos, aún así Balak había notado el extraordinario éxito de Israel en su marcha hacia la tierra prometida. Por eso consultó con los sabios de Midian sobre cuáles eran las características del líder de ese pueblo, que no era otro, sino más que el Moshe Rabbeinu. Ellos le respondieron: el poder de ellos está en su boca. Cuando ellos claman a Dios, Él cumple lo que ellos le piden. Para nadie era un secreto la fortaleza del pueblo de Israel y cómo éste derribaba a sus enemigos, no tanto por su fuerza física, sino más bien por la grandeza espiritual. A pesar de sus fallas, su líder Moshe Rabbeinu, entre otros miembros del pueblo, permitió que Hashem estuviera con él, como lo había prometido a los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob. Balak sabía que no podía derrotarlos de la manera convencional, que normalmente se libra una guerra. Por eso buscó a un brujo para que, usando ese mundo espiritual, profiriera maldiciones a Israel. Y así, estando desprotegidos por el Creador, poder derrotar. Ellos comparaban el poder del habla de Bilam con el de Moshe. Aunque Balak también era un brujo que manipulaba las fuerzas de tomada de impureza, siendo experto en crear un pájaro mágico que le revelaba cosas, según dice el Midrash, él necesitaba de Bilam. Ya aunque él era experto en ciertas prácticas, sabía desde qué posición pararse para maldecir, el otro sabía qué palabras usar para eso. En principio, Bilam se rehúsa a su pedido, ya que Hashem le advierte que no lo haga. Pero en el fondo de su corazón, ese era su deseo. Según la tradición, él era nieto de Labán. Y él creía las calumnias de los hijos de Labán, que decía que Jacob le había robado todas sus posesiones. Y eso alimentó el odio en su corazón por toda la descendencia de Jacob. ¿Cuánto daño podemos hacer al corazón de alguien cuando sembramos calumnias, cizaña, odio? Es lamentable que aún lo vemos en las propias familias. Mamá, papá, los hijos involucrados en conflictos.
y los dañamos. Según la tradición, fue el mismo Bilam que aconsejó a Faraón bañarse con la sangre de niños judíos y lanzar a los varones recién nacidos al Nilo. Él era hostil hacia Moshe porque sentía que su propia sabiduría lo igualaba. ¿Has notado que hay personas que se comparan contigo y por sentirse superiores a ti o tener envidia por lo que tú haces, procuran dañarte? En fin. Usualmente Bilam percibía cosas por sus prácticas de brujería, pero esa vez Hashem le concedió visión profética, a pesar de que él era indigno. Lo hizo en honor a Israel. Y esto pasó en otras ocasiones. Vemos que la Torah nos dice también que Hashem le pregunta, ¿quiénes son esos que vinieron a buscarte cuando llegaron los emisarios de Balaam? ¿Acaso Hashem no sabía quiénes eran? Es como cuando Adán y Java pecaron y trataron de esconderse. No sabía Hashem dónde estaban y qué habían hecho. Hashem conoce hasta tus pensamientos más íntimos, lo que vas a hacer en toda tu vida. Cuando pregunta, es para darte la oportunidad de mostrar arrepentimiento, de que confieses con tu boca. Él debió reconocer la omnisciencia de Hashem en ese momento. Era una oportunidad para que él meditara en lo que estaba por hacer. Era una prueba hábil. Y falló. 2 veces lo fueron a buscar, ofreciéndole dinero, riqueza, honor. ¿Cuántos no han sido tentados a hacer lo malo, perjudicar a alguien, difamar a otros, no defender al inocente, por obtener algo a cambio? Honor, dinero, estatus. Hay que cuidarse, porque nada de lo que consigas en este mundo haciendo lo incorrecto a los ojos de Dios, y digo a los ojos de Dios, porque muchos justifican sus acciones con la frase, Dios sabe lo que hay en mi corazón, Dios sabe que no tuve opción, Dios sabe. Claro que Dios sabe la verdadera de Kavaná, pero respetará nuestra libertad de elección. Si algo no es de buen proceder, no traerá bendición a nuestra vida, ni a nuestra descendencia. Cuando analizamos lo que pasó, no fue que Hashem envió a Bilam, como tampoco había enviado a los 12 espías. Él dejó que Bilam tomara su decisión. Le advirtió, si vas, solo podrás decir lo que yo te diga. Y él decidió apresurarse a ir. Esto molestó al Creador. Hashem no quiere la muerte ni siquiera del Rasha. Pero si éste persiste en hacer lo malo y cruzar esa línea roja, debe asumir las consecuencias. Hay personas que se justifican y dicen, si Dios lo permitió, Dios permite todas las cosas, Ganzule Toba. Esto no quiere decir que las avale o que las respalde. Tú insististe en tomar esa decisión. Sabemos lo que pasó en el camino. Hashem envió a su ángel, pero su dureza en el corazón no le permitió verlo, a diferencia de su asna, que sí lo vio. Y Hashem permitió que esa hablara para defenderse de la agresión de su amo Bilam. Imagínense, un supuesto profeta que según estaba a la altura de Moshe, fue avergonzado por su asna. ¿Qué mensaje nos envían los sabios de este suceso? Ellos dicen, infortunio para nosotros en el día del juicio habrá. Si Bilam, quien era considerado un sabio entre las naciones gentiles, no pudo refutar el reproche de su asna cuando le argumentó y fue humillada por ella, ¿qué vergüenza experimentaremos nosotros en el día del juicio cuando el Todopoderoso mismo evocará para nosotros nuestras faltas? Dice el Midrash que cada individuo será reprochado de acuerdo a su personalidad.
de acuerdo a su circunstancia y de acuerdo a su tentación. A pesar de que varias personas puedan haber realizado el mismo acto externo, sus juicios diferirán de acuerdo a las circunstancias. Esto es tan delicado que algunos se autojustifican comparando sus acciones con la de otros. Si fulano lo hizo y es un líder, que lo haga yo. Continuamos extrayendo lecciones para nuestra vida de por sí. Después de este incidente con el asna, fueron abiertos los ojos de Bilam, y este por fin vio al ángel. Cuán misericordioso es el Creador, que aún después de todo no permitió la muerte de Bilam en ese momento. ¿Cuántas oportunidades da el Creador, aún a los malvados? Y esta es la otra lección. Cuando alguien te hace un daño, haz shalom, mayor o menor, no quieras que pague inmediatamente porque te sientes herido o ofendido. Cuán grande es el ego del hombre. Pero Hashem es lento para la ira y abundante en misericordia. Y eso lo debemos emular. En ese momento Bilam temió por su vida. Se volvió sumiso y fingió remordimiento. Yo pequé, confesó. Pero en el fondo su respuesta fue falsa. Si no quieres continuar, me regreso. Era más bien como un reto. Recuerda, por el camino que la persona quiera ir, por ese camino le guiará. Dicen los sabios en el Pirkei Avot que la envidia, el deseo y el honor sacan a la persona del mundo. Pero no solo del mundo venidero, sino también del mundo particular de la persona. Los sabios concuerdan que alguien puede ver la verdad, saber que está equivocado, recibir advertencia del cielo, y aún así, cuando se enfrenta a la influencia de los deseos materiales, de su honor o de la envidia, no importa cómo es su nivel de profecía, alto o bajo. Si su deseo es impurificarse, lo hará, y del cielo le ayudará. Entonces, no es que no puedas hacer o dejar de hacer algo, es que no quieres. Que el cielo nos ayude y que podamos ver con claridad cuál es nuestro verdadero enemigo, del cual hablaremos brevemente en el próximo video. Shalom y bendiciones para todos.